Lo que acaba de mostrar Martín es un buen panorama para visorar la necesidad y la calidad de los ingenieros que estamos necesitando, no en el futuro, sino ahora. Entonces yo quiero reflexionar sobre dos o tres aspectos. El primer aspecto es un aspecto ambiental que se trató en la primera presentación, a partir de contarnos los ODS, el planteo de los ODS a nivel internacional. La otra pata de la que voy a hablar es la revolución, la transformación digital fenomenal, la convergencia de las tecnologías que hace que no en el futuro, sino ahora, nos están modificando todas las áreas de la vida y de la producción y de la organización, etcétera, etcétera. Y por último, entonces quisiera cerrar preguntándonos qué nos pasa en la universidad, digamos, qué nos ha pasado. Yo, como soy vieja, puedo dar cuenta de 30 años de estar cerca de pensar cómo hacer acá adentro y cómo enseñar ingeniería. La primera parte. Estamos atravesando algo que dicen los investigadores que se llamaría como la triple crisis planetaria. Esto tiene, como su nombre lo indica, tres patas. Una, el cambio climático, como imaginarán. La segunda pata está vinculada a la contaminación y los residuos. Y la tercera pata, la pérdida de biodiversidad. Estas cosas se están dando en procesos de una aceleración que no la imaginábamos hace 10 años atrás. O sea, la verdad es que veníamos viendo que agravábamos hacia caminos de mayor deterioro, pero lo que ha ocurrido en estos últimos años es que la aceleración en todos esos procesos es exponencial. Entonces, por ejemplo, pero no se trata de alarmar, se trata como de diagnosticar en dónde estamos para decir, bueno, no estamos hablando de futuro. Una de las últimas noticias que he leído del IPCC es que hay altísimas probabilidades, algo así como el 90%, que superemos el grado y medio, la franja del grado y medio 2, esa que estamos tratando de no superar, en poquísimos años. Van a haber manifestaciones, probablemente de acá a 3, 4 años más, 5 años, de momentos donde se van a superar esos grado y medio 2, esa franja. Está bien, se va a superar alguna vez, después se van a superar más veces, después las superaremos. Respecto de las cuestiones vinculadas a la contaminación, que si podemos pensar solo un indicador, los microplásticos metidos en todos los lugares en el mundo, en la Antártida, en todos los bichos que se analizan, todos microplásticos en la sangre de las personas, digamos, el microplástico se nos ha metido en todos lados. La pérdida de biodiversidad, está bien, nosotros acá somos muchos ingenieros y bueno, hemos aprendido, pero bueno, nos cuesta. Pero digamos, la pérdida aceleradísima de miles de especies por año es un indicador muy, muy complejo porque está vinculado a pérdidas de ecosistemas completos, afectaciones, que por supuesto están vinculadas a la vida misma de nosotros en la naturaleza. Ya nosotros no estamos sobre la naturaleza, no estamos con la naturaleza, estamos en la naturaleza. Somos parte de la naturaleza. Bueno, esto es como para mínimamente. En juego acá hay, podemos verlo desde el punto de vista de dinero, si eso es lo que más nos conmueve. La proyección de que las economías por ejemplo, de Estados Unidos, en pocos años, para el 2050 o menos,
sus economías van a tener un impacto de pérdida de alrededor de 30%, 30%. Tailandia se pronostica que el impacto económico en relación a su riqueza, la riqueza que produce anualmente, va a ser del 60%. O sea, cuando hablamos de cuestiones de cambio climático, no hablamos de cuestiones que no son tangibles. Estamos hablando de situaciones que se van a ir agravando, que afectan los sistemas productivos, afectan las ciudades, afectan las personas, generan refugiados ambientales. Al día de hoy hay más de 30 millones de personas que se consideran refugiados ambientales. Que alguien, digamos, alguien pone la plata o la debiera poner. Por supuesto ya se sabe quiénes van a ser los países más afectados y la discusión es quién va a poner la plata, cómo se va a hacer, digamos, ¿no? Si pensamos en la contaminación, cuando hablamos de contaminación, hablamos de microplástico, hablamos de contaminación de aire en ciudades, que es uno de los flagelos, porque la mayoría de nosotros vivimos en ciudades o en grandes ciudades. Esos son enfermedades, entonces, y esos son números también alrededor de gente que se muere anualmente vinculadas a enfermedades. Y así sucesivamente, digamos. Entonces esa es una parte de la historia que estamos viviendo ahora, con pronóstico reservado, diría yo, reservado. Bien. La otra parte de la historia, que es bien interesante, es que estamos atravesando la cuarta, o la industria 4.0, sociedad 5.0, o como querramos llamarla, pero esto se trata de una convergencia de tecnologías impresionante que está atravesando y va a atravesar todos los sistemas productivos, las organizaciones, bueno, la vida, las posibilidades, etc. ¿De qué estoy hablando? De inteligencia artificial, como habrán escuchado últimamente, está todo el tema con la inteligencia artificial y este chat GPT, pero digamos el metaverso, la realidad aumentada, la automatización, los robots, los corrobots, Big Data, el 5G, todas este tipo de tecnologías que tienen la particularidad en esta etapa del desarrollo del conocimiento de converger y potenciarse. Las universidades estamos lejísimos de todo esto. Yo quiero hacer una salvedad, no estoy diciendo que todo el conocimiento sea ese, ¿no? Digamos, hemos aprendido que hay una cantidad de otro tipo de conocimientos que también tienen valores y que son conocimientos que no se producen acá adentro. Pero nosotros estamos acá adentro y formamos ingenieros. Entonces estamos formando ingenieros en un momento donde estamos metidos en una triple crisis planetaria, para hacerlo sintético, y en una transformación digital fenomenal. Bueno, evidentemente eso nos tiene que mover a alguna cosa. Por supuesto sabemos que las universidades, lo hemos aprendido con los años, es una de las instituciones más conservadoras, más difíciles de mover. Todos nosotros somos absolutamente conservadores y todos nosotros nos cerramos con lo que pudimos aprender en nuestros años ¿no? Y no nos movemos de ahí porque ese es nuestro poder. Nos cuesta muchísimo movernos de ahí. A modo de ejemplo, Universidad Tecnológica, supongo que nuestros compañeros de la Universidad del Sur podrán contar algo parecido. Nosotros, la Universidad Tecnológica, para los más jóvenes, ha tenido una gran trayectoria de pensarse para mejorar, reflexionar. Muy interesante, capaz que a diferencia de otras universidades, el hecho de estar desconcentrados nos llevó montones de años a juntarnos, a tener jornadas, congresos, a pensarnos, reflexionar.
Década del 80, década del 90. Década del 80, todos vivimos en el país esta cosa de reflexionar. Bueno, a ver, bueno, las ingenierías. ¿Qué tenían que tener las ingenierías? Bueno, bueno, tenían que abandonar el modelo enciclopedista, había que abandonarlo. Muy bien. ¿Y qué tenían que tener? Y tenían que tener integración, tenían que tener transversalidad y tenían que tener desarrollo en base a casos, ¿no? Aprendizaje en función de casos y bueno, más allá de las cuestiones pedagógicas que no voy a tocar porque no vienen ahora al caso. En década de 90 reformamos los programas, ¿no? Pusimos, bueno, ¿qué otra cosa se advertía? Aparte de la integración. Bueno, aparecían los problemas ambientales, ¿sí? Década del 90, toda la legislatura medioambiental de la década del 90. Bueno, entonces, bueno, pongámosle una materia, computación, y bueno, sí, claro, le preguntamos a los alumnos, a ver, ¿quién maneja una computación? Bueno, computación. ¿Cómo hacer que los profesores incorporaran la computación? Tramón, ¿no? Que los profesores incorporaran la computación. Y bueno, al final va a ser una reforma etaria. Van a venir los jóvenes, los ayudantes, esperemos el valor de los más grandes, valoremos lo que saben los más grandes por su propio valor y vendrán los ayudantes, los alumnos. Proceso que más o menos pasó así. Vino el internet. Programa nuevo, una lavadita de cara más o menos simple para la última reforma, no cambiamos demasiado. Ya en la década del 90 hablábamos de competencias, por supuesto hablábamos de competencias, pero sí reflexionábamos acerca de qué tipo de competencias. ¿Competencias para qué? ¿Para hacer solo lo que la producción requiere? ¿O competencia para formar dirigentes, pensamiento crítico, como dijo la primera expositora? Digo, pero nos pensamos qué escuela de competencia queríamos. Y ahí decíamos, bueno, podemos seguir el modelo europeo o podemos seguir el modelo de Estados Unidos. Pero sí que nos deteníamos a pensar qué modelo de competencia, ¿para qué? Competencias, muy bien, competencia, pero ¿para qué? Bueno, estamos en el 23, pasaron 40 años y hemos logrado algunas pequeñas cosas, pequeñísimas cosas hemos logrado. Y algunas han desaparecido porque el sistema se acomoda, escribe los papeles como hay que escribirlo, se acomoda y hacemos lo mismo que hacemos siempre. Entonces, mi cuestión a compartir con ustedes es, en esa época hablábamos de futuro, formábamos para el futuro, ¿no? En el futuro, teníamos como un tiempo, estamos hablando de una ingeniería con un promedio de formación de, somos buenos, 8 o 9 años, somos más rígidos, 10 años. Bueno, y acá estamos hablando de temas donde las cosas que hay que hacerlas ahora. Entonces, si estamos formando gente, no la podemos formar de la misma manera que formábamos para el siglo XX. Porque estamos en el siglo XXI, pero el siglo XXI con algunas urgencias. ¿No? Entonces, evidentemente, no podemos conformarnos con hacer modificaciones tipo maquillaje, estoy exagerando, pero para transmitir la idea. Yo también aprendí otra cosa. Cuando uno está en una institución como esta, seguramente no son saltos a vacío, como tampoco son saltos al vacío en ningún lado, pero digo, entonces, seguramente serán procesos que se irán dando, se van dando. Pero a mí me parece que dadas las condiciones que hay, y no estoy contándoles los 4 variables o dimensiones enormes por las que el conocimiento se proyecta, que en 10, 20 años la transformación de ese conocimiento va a dar un salto cualitativo. ¿No? No me quiero meter ahí, digo solo con estas condiciones.
Entonces, a mí me parece, y un poco no sé mi tiempo, pero que no estas, las jornadas del año que viene, mi deseo es que ojalá nos permitamos como animarnos a pensar cómo empezar a hacerlo, cómo hacerlo. Yo creo que probablemente esto ya se estará pensando, digamos. Hace 20 años atrás en Estados Unidos Estados Unidos organizaba congresos de ingeniería a nivel, digamos, del lado que ellos manejaban y contabilizaban la cantidad de ingenieros que ellos pensaban que tenían a 20 años, una cosa así. Por supuesto, no sumaban ahí. Y se comparaban con la cantidad de ingenieros que proyectaba China. Y bueno, estaba en problemas, ¿no? Estaba en problemas. Así que yo supongo que estas cosas en alguno de esos ambientes se estarán pensando. Pero digamos, el problema con nosotros, con la Argentina, es que nosotros tenemos que pensar ingenieros para eso digamos, tenemos que pensar ingenieros en esas condiciones, estas nuevas, pero también para responder a los enormes problemas de pobreza, a los enormes, porque si no pareciera que es un mundo, digamos, o vamos a vivir los dos mundos, vamos a vivir un mundo un poco como el que mostraba Martín, ¿no? Con esta velocidad, esta posibilidad, está bueno como ejemplo regional, digamos, el puerto, evidentemente estas posibilidades que tiene el puerto van a desencadenar seguramente una espiral de cambios y de transformaciones que van a estar atadas a nuevas tecnologías, segurísimo, porque es toda inversión nueva, todo pensado para adelante, transición energética, nuevas tecnologías. Pero también tenemos en un mundo viejo el que todavía no tiene respuesta, qué sé yo, viviendas, etcétera, servicios, agua, todo lo que... entonces nuestros ingenieros no pueden estar armados solo para la cabeza de la producción de la de la industria 4.0. No puede ser que sea solo las nuevas tecnologías pensadas para la multiplicación y el aumento de la productividad. Y lo otro sea solo pintemos de verde, digamos, ¿no? Que es facilísimo entrar ahí, a pintarnos de verde, es facilísimo, está en todo el andamiaje para que vayamos por ahí y estemos convencidos, todavía estamos convencidos que lo estamos haciendo bien. Una de las cosas más complejas que yo veo para nuestras universidades es que toda esta nueva tecnología viene de la mano de la inversión privada. Entonces, digamos, ¿cómo hacer? Nosotros tendríamos que estar pensando la digitalización de todas nuestras ingenierías. ¿Cómo no tener simuladores para enseñar ingeniería? ¿Cómo no usar la realidad aumentada para enseñar, para meterlo como un instrumento? ¿Cómo no tener todo eso? ¿A dónde está todo eso? Bueno, si uno busca, te lo ofrecen como posgrado, que hay que pagarlos, después que te recibís, y está en manos privados, son toda inversión privada. Entonces, la inversión pública, la universidad pública en este país, se enfrenta para la ingeniería en un mundo donde las tecnologías van a tener enorme prioridad y van a ser las transformadoras, se enfrenta a un enorme desafío, que es cómo no quedarse afuera. ¿Cómo no quedarse afuera? Primero sin alumnos. Sin alumnos. ¿No? ¿Y qué estamos enseñando? Digamos, ¿para qué? ¿Con qué? Entonces, yo creo que todas estas son las dimensiones que tenemos que animarnos. Ya sabemos que son difíciles, porque además todos nosotros estamos formados con el viejo modelo.
Entonces, pero bueno, no sé cómo se hace, habrá que traer jóvenes, traer la empresa, traer, no sé, pero sí que lo tenemos que pensar y sí que nos tenemos que animar, no sé, una prueba piloto, armar un grupo, no sé de qué forma, pero tiene que haber un modelo de ingeniería adaptado para el siglo XXI. Ya no comimos el 25% del siglo XXI. Me parece que tenemos que animarnos a ver cómo lo hacemos. Evidentemente, la integración de los conocimientos, la concurrencia de las ingenierías, No hablemos más de... acá me van a... el presidente del colegio me va a tirar la oreja. Pero no podemos separar las ingenierías por incumbencias. ¿De qué estamos hablando? Las incumbencias que aprendimos hace 20 años atrás nos dividen. Discutamos otras cosas. Fíjese la concurrencia de las ingenierías. Los civiles tienen que estar con los electrónicos y los de sistemas y los de mecánicos. Y tenemos que tener proyectos integradores, tenemos que animarnos. Lo haremos peor, lo haremos mejor, pero es un camino que tenemos que animarnos a transitar con pequeñas experiencias, como sea, pero nos tenemos que animar a transitar. Y cuando compremos cosas, tenemos que comprar simuladores y empezar a ver cómo se hace, y pedirle a los chicos que nos ayuden a manejar esas cosas. Bueno, muchas gracias. A Martín y a Loma, disculpen la espalda. Aloma señaló una serie de desafíos. A mí me parece también que Martín, desde el área de la economía y del puerto, nos pueden señalar cuáles son las características que ustedes creen que la versatilidad, las características que ustedes consideran que el proceso de formación tiene que tener y también el ejercicio de la profesión con estos desafíos. Por lo menos 4 o 5 o 3 o 4 aspectos centrales, muchas veces genéricos a lo mejor, pero que tienen que ver con el desempeño del tiempo de hoy. Algo que no dije y la pregunta me da la posibilidad de remarcar es que el desafío vinculado a sacar un valor diferencial en función de las tecnologías estas que se vienen, las convergentes, tiene que ser la centralidad del ser humano, la centralidad del hombre. No perder esa situación, la centralidad del hombre, y todo lo que tenga que ver con el ser humano, digamos. Esa es la diferencia. Y entonces la ingeniería hay que pensarla alrededor de eso. Lo otro lo hace la máquina, lo va a hacer. Entonces, todo eso para mí va a ser lo más prioritario. En general, digo, no de ingeniería, sino de cualquier disciplina, de cualquier área de conocimiento, nada, los cambios se van acelerando cada vez más rápido, que hoy es imposible seguirlos, y yo me imagino que cuando uno termina de actualizar una currícula, una carrera, ya queda obsoleta. Es imposible. Entonces, obviamente, tiene que haber una base de conocimiento por disciplina, pero la clave pasa esto. Primero, uno se mantiene aprendiendo todo el tiempo, la capacidad, digamos, de resolución de conflictos es clave, la capacidad de adaptación al cambio es clave, ¿no? Eso es impresionante. Uno está trabajando en un tema, después pasa a otro proyecto, trabaja en otro tema, entonces a veces como que uno viene de estudio, un posgrado, una maestría, un doctorado, me especializo en algo y toda la vida trabajo en eso, y hoy es impresionante cómo uno salta de un tema al otro y esa versatilidad tiene que estar. Y cuesta. Entonces, otro tema que estoy viendo, y por ahí no tanto por el puerto, sino que tengo una hija que está en quinto año de la secundaria y tiene que empezar a pensar que va a estudiar, y lo hablo con muchos de los chicos. No solamente está la complejidad de que muchos no
no eligen ingeniería porque les asustan las matemáticas. Ahora lo que les asusta a los chicos, esos 8 o 10 años, dice, pero ni en peor de mis pesadillas se me ocurre estar 10 años en lo mismo. Digamos, como diciendo, si esto cambia todos los años, estar 8 años estudiando una carrera, no lo piensen. Y realmente los chicos, muchos evalúan no estudiar una carrera universitaria. Dice, hago un curso, me especializo en algo, aprendo trabajando y ya arranco. Realmente lo estoy viendo. Entonces, si no les ofrecemos cosas más cortas, más dinámicas, más modernas, vamos a tener un problema ahí. Con la industria y con nuestros jóvenes, que no... Va a ser muy difícil que se adapten a estudiar una ingeniería electrónica y estén 8 o 10 años dentro de la universidad. O sea, no lo ven, es imposible. Nos va a costar muchísimo eso.